ustedes en La Fe Sin Filtro y... Una docena de Aquí no hay huevos. filtro. Ahora tú también, Humberto. Ni tampoco hay barreras. Una docena de huevos. Esto. Oye, fíjate que nos tocó estar todos desparramados por todos lados, pero aquí estamos, ¿eh? Oye, sí, y fíjate que hoy me dio el gran honor de empezar. La semana pasada hicimos el video por primera vez, Humberto y yo, y empecé Ujú, con la canción pues que nos hicieron en cumbia, ujú. pero pues hoy empezamos con nada más y nada menos que Tumbao, ¿eh? ¿Cómo la ves? Oye, me Está gustó bien, mucho ¿eh? el intro nuevo, me gustó de hecho, me gustó así con la nueva animación que tiene, me gustó muy bien. Sí, pero como hoy le quise cambiar, empezamos con el tumbao porque quería también para que la gente escuchara pues la entrada del tumbao y también la estoy tocando al último para que la oigan completa. Este, Opinión. pero, pero sí, es un honor estar con ustedes hoy también. La semana, Igualmente, ajá. Oye, Humberto, la semana pasada estuvimos platicando sobre el bautismo y vimos, ¿verdad?, que había la necesidad de seguir hablando del bautismo porque sí hay un concepto que yo pienso y esta es mi opinión, yo pienso que la religión o las religiones en sí tienen sus razones por hacer lo que hacen, pero no quería que se perdiera el punto de que el bautismo es necesario para llegar a la gloria de Dios, para recibir la gracia de Dios. Pero antes de empezar, porque se me está olvidando, mi señora, desgraciadamente, Humberto, mi señora, me dio una opinión hoy y me dijo, mira, es que hay muchos pelones en el programa ese. ajá, Entonces me dijo, usa sombrero, usa cachucha, usa algo. So, necesito que ustedes me ayudan. ¿Puedo usar esta? Quedaste está igual, bien. Pues mira, ¿Puedo yo usar también esta? tengo una aquí. O puedo usar esta. ándale, porque el otro con el casco que te queda igual la pelona igual. O puedo Queda usar igual. esta. O puedo usar esta. Ahí estamos, hombre. Así, ahí nos vamos con Ahí esta. estamos. No, ¿sabes qué? Me voy a ir con esta porque esta es la de mi Jeep, el Willy. So, me voy a ir con esta. Así Ah, vemos una diferencia entre Humberto y yo. Pero sí, la necesidad de lo que es el bautismo para recibir la gracia de Dios. Eh, eh, se puede criticar que cuando son niños, que cuando son adultos, que cuando es toda una casa, todo eso es algo que yo pienso que la religión en sí ha causado que haya más, que se haga esto más como una polémica entre religiones. Este, pero en fin, el bautismo, tomé un poquito de notas porque si nos vamos al textos bíblicos, lo que habla lo que habla en el Nuevo Testamento, y si nos vamos a lo que es el significado del bautismo, nos tenemos que ir a estudiar, ¿verdad? Y ver que la palabra bautismo, en el antiguo griego, que fue como la mayoría del Nuevo Testamento se escribió, en el antiguo griego, la palabra bautismo significa baptismo o baptizo. Esta es la palabra en griego. ¿Y qué quiere decir bautizo? Bautizo quiere decir rociar o derramar agua, ¿ok? Que nos lleva a otra polémica que se hace, es de que si se tiene que sumerger el cuerpo o nomás se tiene que rociar, ¿verdad? Entonces se habla de lo que es y se crean polémicas. En fin, el agua es lo importante aquí.
¿Qué es tu pensamiento? ¿Qué son los pensamientos de ustedes sobre el bautismo? Y qué es lo que nos separa, porque ahorita estamos perdiendo una gran batalla y esa gran batalla la estamos perdiendo porque tenemos estas diferencias y al fin somos cristianos, creemos en Cristo, creemos que ahí por la gracia de Dios es una gracia, eso, ¿cómo lo habías dicho tú, JP, en un programa? Es un amor divino, no de, No ¿cómo se dice? merecido. No, no merecido. Ya, es la gracia de Dios no merecida, porque ni tú, ni yo, ni Humberto lo dijo. Humberto y yo lo dijimos la semana pasada, una y otra vez, que somos pecadores. Efectivamente, sí. Ya, Sí, somos pecadores y de hecho el bautizo no nos va a hacer santos nada más porque nos rociemos con agua o nos sumerjamos en agua. Nosotros tenemos que buscar la santidad viviendo una vida como Cristo quiere que la vivamos. Pero el bautismo, como tú lo mencionaste, es importante porque eso va a purificar nuestro cuerpo, nuestra alma y nos prepara para seguir en el camino con el Señor. Es un inicio, es como lo miro yo, es un inicio en el camino este que llevamos, porque yo he escuchado las preguntas esas más de una vez de por qué bautizar cuando son niños con respecto a comparación a cuando uno es grande. Ya grande, pues ya tienes conciencia de qué Conciencia. es lo que está pasando y te dan, tú tienes la opinión si sí quieres seguir o no. Pero en mi punto de vista, yo digo que de niño es lo esencial porque como dices tú, estás eh, lavando ese pecado original y como lo dijeron la semana pasada, el pecado original, ¿qué es? La desobediencia, ¿verdad? A lo que muchas de las personas a lo mejor piensan diferente. Y segundo, es el que te da el primer paso, porque como lo veo yo, dando el primer paso, a no dar ningún paso en absoluto, hace mucha diferencia. la semana pasada hablábamos sobre el bautismo, el bautizo siendo la nueva circuncisión, ¿verdad? Porque se queda el Antiguo Testamento se queda atrás y se habla de la nueva circuncisión, que es el inicio, como lo estás diciendo. La pregunta que se hace, o no, no que sea una pregunta, sino no es ni pregunta, es una polémica, es crear una polémica, es crear una división, de decir, no, pues es que ustedes bautizan a los niños, pero textos bíblicos han enseñado que niños, aunque sea cuando Pedro bautizaba casas enteras, así dice la Biblia, casas enteras. Entonces, la gente que estaba dentro de esa casa también era bautizada. Entonces, ahí queda fuera el sumerger. Que yo te voy a decir, mira, hay una canción hermosísima que se llama Sumérgeme, ¿ok? Ujú. Entonces, no es que tengamos una separación o una diferencia en lo que pensamos, sino es que cuando nos vamos a lo crítico de lo que dice, queremos encontrar una separación. Y yo pienso, el Papa Francisco, él vino cuando él se hizo papa, él vino a los Estados Unidos, vino buscando unificar a los cristianos, sean católicos, sean bautistas, sean lo que sea, unificar. Y fue a una iglesia, y lo voy a decir porque ahora vi un video ridículo, fue a buscar a Kenneth Copeland. Kenneth Copeland es un evangelista que sigue lo que es la creencia en lo que es ah, pues el dinero, ¿para qué lo decimos de otra manera, El verdad? Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad, there you go. Entonces, cuando fue el Papa, el grupo que él tenía allí empezaron a hablar en lenguas. Este,
y lo hicieron de una manera para burlarse de él. Que nos podemos ir y podemos empezar otra plática sobre lo que requiere el don de lenguas, ¿verdad? Pero vamos a dejar eso afuera. Sino aquí el punto es el punto que estoy dando es que tenemos que unificar el cristianismo porque estamos perdiendo la batalla con personas como tu amigo, o tu coworker, Humberto, que siente una urgencia y a esa persona se le tiene que enseñar a aceptar a Cristo y que sepa que al aceptar aquí Cristo viene con el bautismo, como dice JP, el inicio de vivir por la gracia de Dios. No que soy perfecto, porque no hay perfectos. Una manera de verlo y de lo cual yo lo he visto de aspecto diferente. El bautizo de un infante, de un niño, para mí es como un renacimiento. Un niño, un ser humano nace de la carne, ¿cierto? Y eso es lo que es un ser humano que es nacido, carne y hueso. Pero al recibir el bautismo de niño, en mi opinión también, no sé si estoy mal o no, es como un tipo de renacimiento espiritual, limpio. Efectivamente, sí, eso es. Eso es lo que hace el bautizo, purificar no solo el cuerpo, pero el alma, porque al limpiar el pecado original con el bautizo está purificando el alma. Ahora, es un inicio, como tú lo mencionaste, porque no porque seas bautizado ya vas a ser salvo. Eso es algo que también Hugo y yo discutimos la semana anterior. El bautizo no te va a salvar, tus acciones son las que te van a salvar, pero el bautismo es necesario para poder entrar a la gracia de Dios. Si vamos viendo, mira, este dilema que se ha creado, como hice las notas aquí, básicamente estamos viendo un dilema entre la libertad y la protección. Ahí salió otra vez este Humberto con pelo. Saca de onda cuando voy a hablar de esto. Me pone la foto ese y luego lo veo con pelo y me da quién sabe qué. Pero Me entró un mensaje y lo tuve que contestar, perdón. no, no, perfecto, entendido. Pero el dilema aquí es la libertad, y la protección. ¿Ok? Si vamos a ver esto, vamos a verlo como cuando nace el niño, para la protección de ese niño, estamos buscando este, todas las inyecciones que son parte cuando nace un niño pobrecito, los pasan por un infierno porque les tienen que dar como 7 inyecciones para protegerlos de la influencia, para protegerlos las measles, de esto, del otro, tantas cosas que se le hace al niño para protegerlo. Entonces, le agregamos una cosa más, que es la más importante, que es que ese niño viene con ese pecado original. Pero vamos viendo qué es lo que hace este acontecimiento de, del bautizo de ese niño. Vamos viendo qué es lo que hace para 4 personas que son muy importantes que están ahí en ese día del bautizo. Ahora tú dime a mí, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Porque hay una pregunta que se hace ahí, Humberto o JP, uno de los dos que me diga, hay una pregunta que se hace ahí que dicen que si se rechaza a Satanás y a todo el pecado, ¿verdad? Ujú. Esa pregunta Sí, se le hace a quién? A los padres, padrinos. A los padres y padrinos. Ok, si nos vamos al Nuevo Testamento y vemos que Pedro bautizaba casas, ok, entonces, ¿cuál es la diferencia de cuando estamos viviendo este acontecimiento? Nos estamos empezando un inicio, dándole una protección
al niño, una protección divina al niño, y al mismo tiempo el papá, la mamá, mamá, papá, el compadre y la comadre están aceptando a Cristo en ese momento. Ujú. Y si no han sido bautizados, ¿qué crees? Ahí se pueden bautizar. Entonces, ¿qué tiene malo eso? Yo Versus, digo, a ver, ya. yo digo que todo esto, esta polémica que se hace de que si sí bautizan cuando son niños o cuando son grandes, que porque a mí no me preguntaron, no me pidieron mi opinión, yo creo que son ah, mentalidades reformadas a lo que Yo diría es la cultura deformadas. de hoy, Deformadas. o deformadas. Ah, yo creo la mentalidad del hecho de, y créeme que no nomás es con la religión, tiene que ver con muchas cosas, con el hecho de quebrar reglas. Y esto no es de algo de ahorita, tiene mucho tiempo atrás, porque yo me estaba poniendo a pensar no hace mucho, hace unos días de hecho, después de que escuché el episodio que se grabó ustedes dos, ¿qué sería, qué sería la mentalidad de la gente si de repente las reglas cambian y dicen, ¿sabes qué? Ahora ya no se aceptan niños en la iglesia, ya no se pueden bautizar. ¿Qué sería entonces? ¿Tú crees que la gente, no, ahora yo voy a bautizar a mi hijo porque ahora no me lo quieren dejar? ¿Sí me entiendes? Yo digo que a lo mejor tiene que ver mucho la mentalidad de hoy día comparado a tradiciones viejas y yo creo por eso, como hoy hay más libertad, ahora quieren decir, no, pues yo lo hago cuando yo quiero. Bueno, y ahí está la clave, la palabra que dijiste ahorita. Este, viendo la vacuna, viendo lo que estamos viendo de la vacuna, ¿verdad? Lo que dice de la vacuna, la postura. Aquí la polémica es, o el dilema, ¿verdad? Es la libertad o la protección. La Ujú, protección siendo el bautizo cuando son niños, porque lo estamos protegiendo del pecado, lo estamos protegiendo y prometemos como papá, mamá, padrinos que vamos a estar y vamos a educar a ese joven. Le estamos dando una incentiva a estas personas para que sigan el camino de Dios. ¿Ok? ujú. Ahora, ahorita dijiste algo muy cierto también, que no tiene nada de malo para tu amigo, no tiene nada de malo. Ver la libertad, que estamos viendo, como digo, el dilema es la libertad o la protección. So, la vacuna, hicimos el ejemplo. Ahora busca un matrimonio, ¿ok? Cuando hablas de un matrimonio, qué es lo que se dice? Decimos, yo no me voy a casar si yo no amo a esa persona. Si no existe amor, yo no me puedo casar. Yo estoy escogiendo libremente buscar a esta persona que yo amo para yo casarme con ella. ¿Ok? Eso lo estoy haciendo, esa decisión la estoy haciendo yo. Entonces, ahí es donde entra la libertad, ¿right? So, dice la persona, oh, ok, pues a mí no me preguntaron. Pues sí, no te tuvieron que preguntar. Y sabes qué, no te estoy diciendo que no te puedes bautizar, bautízate si quieres. Ese no es el punto. El punto aquí es no crear ese tipo de polémica. No, que yo he sido bautizado, porque al fin del día, el pensamiento no debemos de sacar el sentimiento de que estamos haciendo esa, esa, ese inicio tan importante. Lo estamos haciendo ¿por qué? Porque queremos recibir, queremos que nuestro niño o yo como adulto bautizarme porque quiero recibir esa gracia de Dios, ese amor que no me merezco, lo quiero recibir. Vamos viendo lo que Jesús hizo, ¿ok? Jesús no tenía que ir ante Juan el Bautista a bautizarse. Él lo hizo porque fue un inicio. Ahí fue un inicio donde él ya sabía su camino. Él ya sabía lo que iba a pasar. ¿Cómo la ves, Humberto? Pues mira, el bautizo, como decimos, es un inicio. Ahora, ¿es necesario? Sí, sí lo es. ¿Por qué a los niños si no tienen conciencia? ¿Por qué no les damos la libertad de escoger cuando sean grandes?
Bueno, ¿por qué los vistes? ¿Por qué no los dejas encuerados y le das la libertad de escoger a ver si quieren seguir así toda su vida? ¿Por qué no les das no los dejas sin comer y les das la libertad de decidir si quieren comer o no o se mueren de hambre? Es nuestra obligación como padres proteger a nuestros hijos, vestirlos, vacunarlos, cambiarles los pañales. Lo vas a dejar con el pañal sucio porque pues no sé si quiere que se lo cambie o no, porque no me puede decir ya cuando tenga 18 que me diga si quería que se lo cambiara. No, tenemos nosotros la obligación de proteger, educar y guiar a nuestros hijos, no solamente en la sociedad, pero también en nuestra religión. Esa es una obligación de todos los padres, Y así de simple. Y de esa es una manera negación. tenemos nosotros que incluir a ese niño en la religión por medio del bautizo. Y Ahora, yo lo veo, el concepto este lo veo como un tipo de, y es el mismo concepto, de hecho, en respecto, como dijo Víctor Hugo, las vacunas, inclusive la educación, ese es el mismo concepto. Ah, si tú, por ejemplo, decides no vacunar a tus hijos, tú le estás negando un bien que sabemos que por miles de años se ha practicado por razones X, ¿verdad? Pero tú personalmente, por la razón de que dices, las vacunas no sirven, tú le estás negando un bien a una persona. Yo digo que es el mismo concepto con el bautismo. Si una persona le niega el bautismo a un niño, le está negando ese paso que le va a llevar posiblemente, le va a dar una posibilidad a una vida, yo creo, más digna espiritualmente, a que dejar lo que ellos deciden, porque qué tal si esta persona deja a ese niño sin bautizar y este niño nunca creció con personas que lo guíen correctamente, entonces ¿a dónde se va a ir esa alma? Va a seguir perdida y va a terminar perdida. Entonces, yo digo que al no hacerlo, le están negando un buen camino a una persona. Yo lo que pienso, y totalmente mi opinión, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Humberto. Lo que sí, cuando se usa la palabra obligación, ahí es donde yo tengo un poco de diferencia en ese aspecto, porque también se crean muchas dogmas que no son soportadas por la Biblia. Entonces, yo cuando veo esta polémica, cuando escucho la polémica o la diferencia entre personas, cuando se viene a lo que es el bautismo, cuando se viene a lo que es que Jesús fue crucificado en una cruz, que, que resucitó, todas estas cosas, cuando se crean estas diferencias, se pierde la esencia verdadera de lo que es el bautismo y lo que Jesús enseñó cuando él se bautizó. Él se bautizó como un inicio, ¿ok? Pero fíjate lo que dice en Marcos 1:10, y esto es lo que estamos perdiendo, esto es lo que estamos perdiendo todos por estar concentrándonos. Y no digo que todos nos estamos concentrando, pero yo me incluyo todo el tiempo porque es la palabra, es lo correcto de hacer. Nos estamos creando diferencias y estamos perdiendo la esencia de lo que es el bautismo. En Marcos 1, del 10 al 11, dice, como llegaba Jesús, cuando salía Jesús del agua, vio al cielo que se abrió y el Espíritu descendió sobre él como una paloma. Y una voz del cielo dijo, eres mi hijo, a quien amo, y que siento mucho placer. Lo estoy traduciendo como lo da porque lo tengo en inglés. Que en quien tengo mucho placer. ¿Ok? es complacencia, como dice, sí. Yeah. Entonces dice, just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And the voice came from heaven, you are my son, whom I love. With you I am well pleased. Okay.
Eso, esa es la esencia, esa es la esencia del bautizo. Y la estamos perdiendo porque estamos viendo la vacuna o estamos viendo el matrimonio, la libertad o la libertad de hacerlo cuando yo quiera o la protección. Entonces, digo yo, ok, vamos viendo y vamos quebrando la importancia de lo que es y cómo. Si vemos en el Nuevo Testamento, ya en Hechos, ya cuando Pedro sale, Pedro parecía para mí, Pedro se me hacía como una persona que era una persona que tenía que llevar orden en lo que hacía. Y él, cuando él llegaba y hacía el cambio y esa persona hacía un cambio en su vida, él como urgencia lo sentía que esa persona tenía que ser bautizada. ¿Ok? No que esa persona fue sanada, fue sana, fue salva en ese momento. Tenía que ser bautizada. Pero como dice Humberto, no quiere decir que de ahí para adelante ya no iba a pensar, no iba a tener malos pensamientos o no iba a hacer nada malo. Y no estoy diciendo, aquí ya tienes la gracia de Dios y está en ti, está en ti, hacer lo que va a hacer con tu vida. ¿Ok? Por gracia de Dios, te voy a decir que Dios te va a perdonar porque te ama, porque tiene todo el corazón para nosotros, ¿verdad? Pero yo lo que siento es que uh, ya suficiente con buscar esas diferencias. Son importantes para quien son importantes. Para el católico, si eres católico, es necesario que vayas y busques para bautizar a tu niño. Pero sí te voy a decir una cosa y lo tengo que decir, porque aquí es la fe sin filtro. A veces, Humberto, y yo sé que tú eres hueso colorado, pero a veces you have to jump through hoops, te tienes que ir por aquí, por allá, y tienes que tener esto y que tienes que tener lo otro, y verdaderamente lo hacen tan difícil hacer algo que es necesario, que es protección para el niño. Eso es lo que me choca a mí. Oye, Pues hablando de mira, eso, A ver, burocracia la vamos a tener en todas partes. Eso es algo que desgraciadamente está fuera de nuestras manos. Pero te voy a decir algo y esto no es algo que haya dicho un sacerdote en una iglesia de un pequeño pueblo, pero viene directamente de la cabeza de la iglesia. El bautizo lo puede realizar cualquier persona laica que haya sido bautizado, puede bautizar a otra persona. No necesita preparación, no necesita pláticas, no necesita comprar un librito, no necesita estar bien con el padre para que le diga, órale, te voy a apuntar para que vayas a la misa, en lugar de que sea nada más el bautizo con un diácono. No, no se necesita nada de eso, nada. Lo único que se necesita es agua, una persona que esté bautizada y la persona o el niño o la criatura que se tiene que bautizar. Porque en un caso de emergencia, digamos un caso de emergencia, nace un niño, el médico te dice, ¿sabes qué? Este niño no se va a lograr, tiene 2 horas para vivir. ¿Cuándo vas a encontrar un sacerdote que venga y hagas pláticas y cumples con todos los requisitos y burocracias para que puedas bautizar? No, inmediatamente ahí tú puedes tomar agua, no tiene que ser agua bendita, porque el agua del río de Jordán no estaba bendita. Además está bien sucia. No sé si la hayan visto, pero está bien el sucia, agua es bendita. ¿verdad? Este, Tú tomas el agua y bautizas al niño con la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso es más que suficiente. Y ese bautizo es válido, totalmente. La iglesia lo reconoce definitivamente, donde sea. definitivamente. ¿Ibas a decir, JP? Yo lo que iba a comentar, ahorita que dices eso, de que muchos lugares vas y te piden esto y te piden lo otro, y que los padrinos dónde nacieron y que dónde fueron casados y que esto y que lo otro. Pero al igual también hay, y te digo porque yo conozco y he escuchado varias gentes, que hay lugares que te lo ponen muy fácil, que uno va
por decirlo así, das el moche y pum, te bautizan al niño y ya eres compadre de Echa- fulano de tal. Échale ¿Qué se ahí. le puede decir a esas personas, a esa gente que nació el niño, ya lo bautizaron y no tienen ni una menor idea de lo que en realidad es el bautizo, aparte de que ya eres compadre y vamos a agarrar la tetera? Ahora otra vez, vamos a lo mismo. Nos vamos al acontecimiento de Marcos. Imagínate ser hombre o mujer, niños que estaban en el río Jordán viendo que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista en ese tiempo era bien reconocido por todo lugar. Era Mm. lo happening, era lo que estaba pasando en ese tiempo. Y la gente quería oír a la voz en el desierto. Querían estar ahí. Y él buscó a Jesús, él vio a Jesús y sabía quién era. Ahora imagínate, Jesús ser bautizado y cuando él baja y él sube y él ve que los cielos se abren y baja el Espíritu Santo como en forma de paloma. Imagínate ser una de esas personas que estaba ahí viendo ese acontecimiento. Imagínate lo que han de haber sentido ellos, ver eso, ¿ok? Y lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo porque nos estamos fijando que cuando es niño, cuando es adulto, cuando es esto, cuando es el otro. Jesús tenía 30 años cuando se bautizó. Sí, estás correcto. Pero Pedro tomó lo que Jesús hizo y fue y bautizaba casas donde había niños, donde había adultos, donde había no preparación. La preparación viene por la gracia de Dios. Aquí lo importante para tu amigo es saber que cuando él recibe ese don del bautizo, ya sea que no haga preguntas porque está gastando su tiempo. Sí, es urgente que lo haga. Ya no lo puede hacer si era niño, o a lo mejor lo hizo cuando era niño y no lo cree, pues si lo quiere creer, pues que lo haga. Pero que sepa que Dios es un Dios de amor, no es un Dios que nos trae temor y que siente y que vea ese acontecimiento tan hermoso que es recibir el Espíritu Santo. I mean, mi opinión. Así Válida, es, válida. y recibir porque dices tú, Jesús se bautizó a los 30 años. Bueno, no se bautizó antes porque no existía el bautizo. El primero que empezó a bautizar fue Juan el Bautista, que era 6 meses mayor que Jesús. Ni modo que lo bautizara de bebé para a otro bebé. No era posible, ¿verdad? Por No, eso, y como digo, así que de simple. estas Pero como cosas lo dices, estas cosas las ujú, podemos ir y buscar cuándo se hizo esta regla y todo eso. Y yo entiendo, o sea, se entiende que es cuando nace el niño es por la protección de ese niño, por la enseñanza de ese niño. No te olvides, son niños, hay que guiarlos. Yo estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo que no debemos estar peleando un caso y no ver la gloria que Dios nos da día tras día, las cosas hermosas que Dios pone en nuestros en frente de nosotros. A veces estamos ciegos, no queremos ver, you know? Se Mm. nos está acabando el tiempo, guys. Yo pienso que hemos cubrido muy bien este tema. Se han hablado diferentes opiniones, pero al fin yo pienso que Dios todo el tiempo nos pone en camino. ¿Cómo la ven? Nos pone en camino y nos pone las herramientas adecuadas. Ujú. Y es cosa de nosotros si queremos usarlas. Yeah. Ujú. sí, porque también nos dio libre albedrío para poder decidir si hacemos o no hacemos y cómo lo hacemos. Amén. Pero pues Amén. de nuestras acciones dependen nuestras recompensas o las consecuencias que tengamos que pagar. Yo lo que le digo a tu amigo es, ¿sabes qué? Sí es urgente, y dile si es urgente. Es Um, eh, urgentísimo porque Dios no este, elige a los que están preparados. Él prepara a los elegidos. Y amén, Él, amén. así como todos nosotros hemos sido elegidos para seguir el camino de Dios, y el bautizo es el inicio de la preparación. El Bueno, primer paso. el primer paso. Bueno, Ujú. pues que le damos, Humberto, le damos a JP el honor de despedirnos. Seguro que sí. Órale.
Si Dios quiere, con la gracia de Dios, aquí estaremos de nuevo la siguiente semana. Continúen, síganos, dis- síganos, hagan like y acuérdense, siempre vamos a estar aquí para ustedes en la Fe Sin Filtro. Y una docena de huevos. Y una docena de huevos. Hombre, que Dios me los bendiga, ¿eh? Saludos. Y que se queden para que escuchen toda la canción de La Fe Sin Filtro en Tumbao. Se busca su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Aquí no hay Origen, filtros, judío. ni tampoco Profesión, hay barreras. carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Aquí Dios. no hay filtros, ni Si lo tampoco encuentras, hay barreras. sigue sus Pero pasos. la buena, la que es verdadera. Dios tu amor, hágase amor de primera. Responder con todo en nuestra manera. Él no lo ocupa, lo hacemos nosotros. Para andar firmes y cuidar a otros. Esta fe no se dobla, no tiene condición. Se lleva en la sangre, directo al corazón. Puro valor de calle, rompiendo los esquemas. Con la mente clara, borramos los problemas. Una docena de huevos por la fragilidad. La fe es de cristal, se cuida de verdad. 12 los discípulos, la calle sabe bien que para seguir al viejo hay que meterle 100. Porque esto es de huevos, aquí no hay cobardía. Se ocupa valentía y honor día tras día. Estar con el de arriba es cosa de varón. No queremos tibios en esta conexión. Esta fe no se dobla, no tiene condición. Se lleva en la sangre, directo al corazón. Puro valor de calle, rompiendo los esquemas. Con la mente clara, borramos los problemas. Y así suena, viejo, la fe sin filtro.